Muy buenas noches, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la clase de este día 7 de junio. Vamos a esperar 2 minutitos que se incorpore la mayoría para dar inicio al desarrollo del contenido de la clase de este día. Ok, Lee, buenas tardes. ¿Escuchan y observan la presentación? Sí, Lee. Sí. Bueno, gracias. Vamos a esperar que se incorporen los demás.
Muy buenas noches, estimados jóvenes. Sean bienvenidos a la clase de este día 7 de junio. Veo que ya está la mayoría conectado. Damos inicio al desarrollo de contenido. Y a la vez les informo que ya todas sus notas están procesadas. Ahí les he mandado, les ha llegado a su correo de las evaluaciones que han tenido y todo lo demás. Actividades. Este día desarrollaremos la sesión 11 y vamos a hablar sobre el mercantilismo, cómo este tiene influencia en la economía nacional, ya sea abierta o de forma dirigida. Entonces, cuando escuchamos la palabra mercantilismo, esta es procedente del latín y se compone por mercari o mercantis, que significa comercializar, comercial y todo lo relacionado a los procesos del comercio. Y se complementa con il, que indica esa cualidad, o sea, esa característica como parte complementaria al ismo, que denota un sistema. Es decir, que cuando decimos mercantilismo, todo va orientado al desarrollo de procesos de comercialización y las relaciones que hay entre todos estos agentes que conforman a un sistema económico y a la vez un sistema de comercialización. Es así como la palabra se estructura con sus aspectos etimológicos desde sus fuentes de origen. Luego todo esto se puede ir comprendiendo cómo se fue integrando ese conjunto de elementos y características que constituyen al mercantilismo y se va a denominar conjunto de políticas económicas o propuestas e ideas que se fueron desarrollando en el contexto del siglo XVI y XVII, y una parte del siglo XVIII. Todo esto tuvo su fuente de desarrollo en Europa. Se fue caracterizando porque hubo una fuerte e intensiva presencia por parte de lo que es el Estado sobre la economía, y así es que fueron implementando un conjunto de propuestas y políticas económicas que buscaban ir unificando el funcionamiento de los mercados internos como sistema. Todo esto para ir constituyendo lo que se denomina Estado-Nación. Cuando decimos Estado-Nación, esto tiene bastante incidencia porque es una como especie de combinación o sistematización de las organizaciones políticas que van a caracterizar un territorio con sus respectivos aspectos geográficos claramente delimitados, su estructura demográfica, cómo está constituido y las características de la sociedad, tomando también en cuenta la forma de cómo se va a hacer los procesos del qué, el cómo y para quiénes producir. Entonces, cuando hablamos del Estado-Nación, este tiene surgimiento en base a un tratado. En ese momento era el Tratado de Westfalia, que tuvo origen desde de una guerra de los por 1648. Era cuando ya empezaba
a terminarse o caducar funcionamiento del sistema feudal. Todo esto hizo que se fuera generando un conjunto de cambios para ir pasando a otro estadio de funcionamiento del sistema económico. Ahora, ¿qué era lo que buscaba? ¿Cuál era la finalidad del Estado-Nación y todos los elementos que lo caracterizan? Tenía ese objetivo de utilizar al comercio como un medio que servía para ir acumulando riquezas, ir incrementando las unidades de capital que iban siendo parte de los acervos, concentraciones o características de una economía. Ahora, ¿quiénes financiaban para ir buscando más recursos? Si se fijan, ahí hay tres imágenes. ¿Alguien se le ocurre qué es o qué representa? La conquista, algo así, Lick. Sí, fue la forma de cómo se iban conquistando territorios para tener mayor presencia, pero además de tener esa conquista de territorios, geográficamente se buscaban los metales preciosos como el oro, que era el más importante, y así se iban obteniendo más riquezas, pero para que esto se diera era requerido que alguien financiara, o sea, tenía su fuente, y eso se le denominaba la burguesía de ese momento. Entonces, todo esto nos lleva a dar las bases de los aspectos teóricos de lo que hoy conocemos como el pensamiento económico mercantilista o mercantilismo. Y como ya lo hemos mencionado, tiene sus orígenes en Europa durante esa fase de los siglos del siglo XIV, XV, XVII y hasta mediados del siglo XVIII. Esta teoría sostenía que entre más riqueza iba conquistando o tenía un país, así era el nivel de desarrollo, de crecimiento. Y como ya lo mencionamos, se representaba por las cantidades de oro que iba acumulando. O sea, a los países eso era lo que les interesaba porque era el que les daba esa fuerza o esa característica fundamental para considerarse como países o países ricos. Si se fijan, ahí está una figurita que representa la concentración de recursos y principalmente oro. Entonces, es aquí donde las principales potencias mercantilistas surgen en España, Francia e Inglaterra, porque ellos buscaban ir incrementando esa concentración o esa acumulación de recursos por medio del dominio, los dominios coloniales, y estaba, para ello tenían estructuradas sus rutas de navegación con el objetivo de obtener metales preciosos y otros recursos más como especias. Pero llega un momento en el cual esto allá por 1778 se estaba como saliendo de las manos o del control el proceso de obtener estos recursos,
y crean el reglamento y aranceles reales. Si se fijan, esto iba orientado a darle fluidez o libre comercio a España. Ahí es donde nace lo que hoy conocemos como tasas o impuestos arancelarios por exportación e importación. Podemos observar algunas rutas, que era como obtenían los recursos de otros continentes, para el caso América, y así trasladaban ciertos recursos que iban obteniendo a través de la conquista de territorios. Entonces, a esto como teoría económica se le denomina escuela mercantilista. Cuando ya decimos que es una escuela económica o de cualquier disciplina, nos estamos orientando que hay doctrina, hay teoría y hay elementos con los que se puede comprobar que es una fuente generadora de alternativas por medio de un pensamiento. En este caso, pensamiento económico que va orientado al desarrollo de estas ideas o aspectos fundamentados en la concentración u obtención de metales para darle mayor fuerza a sus países. Entonces aquí donde algunas personas o algunos pensadores, generando las doctrinas, buscan la unificación a través de ciertas propuestas, buscan unificar el mercado de forma interna para que esto fuera dándole más fuerza al Estado-nación, y empiezan a fortalecerse más. Entonces estos Estados-naciones empiezan a estructurar la modalidad de cómo su sistema económico y su estructura económica implementarían estas ideas mercantilistas, siempre tomando como aspecto importante los principios básicos con los que se posibilitara la generación de riqueza a través del comercio. No iba a ser igual para todos los países, porque las características geográficas, los recursos con los que cada uno de estos países contaba, eran totalmente diferentes, por lo tanto, iban a ser heterogéneas las alternativas de implementación del mercantilismo en cada uno. Para ello hay ciertos representantes, son varios, pero los más representativos son Juan Bodini, que propuso que el mercantilismo se iba a representar a través del funcionamiento, del uso de la moneda, pero que esta moneda tenía que estar bajo un control, tener todas las características de lo que hoy conocemos, y creó el tratado o escrito sobre moneda. Luego tenemos a Gerald Malines, que distingue o toma en cuenta que en cierto momento el valor que se estaba dando a la usura o lo que se cobraba por prestar el dinero se incrementaba muchísimo y esto afectaba. Entonces empieza a buscar a lo que hoy conocemos el valor del dinero a través del tiempo, la tasa de interés, que esto se fuera estandarizando, que se le diera de acuerdo a las condiciones del Estado-nación de ese momento, se le fuera dando lo que hoy conocemos tasas porcentuales de interés
Y está Eduardo Misselden, allá por 1608 a 1654, su periodo de vigencia. Ya habiendo creado Juan Bodini, Tratado sobre la moneda, Gerard Marin, las corrientes de control de la usura o la tasa de interés, el valor del dinero a través del tiempo, viene este señor, Eduardo Misselden, y empieza a ver que los países tienen que buscar medidas de complementariedad, es decir, lo que le excede a uno, le falta al otro y así. Entonces, se tiene que hacer la exportación e importación y es él quien crea el concepto de balanza comercial, que hasta la fecha es vigente, se aplica. Y Thomas Moon, en inglés, le da ampliación a todo lo que es el aspecto doctrinario del mercantilismo para darle funcionalidad. Aquí están los señores. Entonces aquí tenemos una de las propuestas o aspectos esenciales del pensamiento de Thomas Moon, allá por 1630. Veamos, voluntario que quiera leer. Luis Ricardo. Ahorita, Licenciado. Por favor. Aunque un reino se puede enriquecer por los dones recibidos o en las compras adquiridas de algunas otras naciones, todas estas son cosas inciertas y de poca importancia cuando suceden. Por tanto, el medio normal de aumentar nuestra riqueza y tesoro es mediante el comercio exterior, por lo que debemos siempre seguir esta regla: vender cada año más a los extranjeros de lo que consumimos de ellos. La riqueza de Inglaterra por el comercio exterior. Thomas Moon, 1630. Gracias Luis Ricardo. Si se fijan, ahí ya él viene y le da vuelta a ciertas partes de las teorías que sus antecesores habían propuesto y le da un giro totalmente diferente a lo que es aquello que ellos tenían como que solo era concentrar metales, principalmente el oro, viene y se determina en base a las propuestas de este señor que no solo acumulando, andar conquistando, o sea, pagar, o sea, invertir para hacer las expediciones e ir a conquistar zonas geográficas y obtener metales, incurría en bastantes costos. Entonces viene y se observa que hay una demanda, que hay un consumo y la producción de otros países. Entonces surge aquí lo que hoy conocemos como comercio exterior. Esto considerado como una herramienta que en su momento, bajo la propuesta de Thomas Moon, era vender más a los países que requerían cierto bien, vender más y comprar menos, para que la balanza comercial fuera positiva, o sea, tener más ingresos y menor cantidad de egresos, pero vendían gran parte de sus recursos. Ahora, toda esta doctrina empieza a disgregarse o desarrollarse a causa de expansiones militares que en ese momento había todavía procesos
para la manufactura no muy avanzados, sino que se empezaban a buscar mecanismos que contribuyeran a mejorar los procesos de producción, sobre todo en los sistemas agrícolas. Cuando se descubre que en la tierra es una fuente generadora de riquezas, en su momento empiezan a explotarla a mayor nivel y se dan cuenta que los recursos obtenidos a través de los procesos productivos en el sistema agrícola o agricultura de un país contribuye al incremento del comercio internacional. Y todavía se mantenían con esa tendencia de ir acumulando los metales como oro y plata. O sea, no habían aplicado todavía los aspectos que hoy conocemos dentro de la economía, aspectos monetarios. A causa de todo esto, el funcionamiento natural de la sociedad y el desarrollo de la cultura, esos excedentes de producción requieren que se vendan, que se comercialicen, pero generando cierta retribución, cierta cantidad o margen de beneficio, a lo cual se le denomina ganancia, y ya se convierte en actividades lucrativas, comerciales, y aquí surgen tres aspectos fundamentales, como es monopolio de exportación, es decir, solo yo voy a exportar a determinado país, solo yo le voy a vender. Pero se presentaba el problema para el intercambio, los procesos de comercialización, era necesario tener un sistema, una moneda, y posteriormente surge la balanza comercial, que vamos a hacer un caso práctico de ella. Aquí tenemos las características principales del mercantilismo. Dependía mucho de la agricultura, de la transformación de ciertos recursos. Esa era la base de este sistema. Cobraban impuestos, y esto afectaba mucho porque se convertían en barreras para la comercialización a nivel interno. No estaban de acuerdo en los famosos peajes, que eran por cruzar de un lugar a otro, pagar un impuesto. Bueno, El Salvador tuvo en su momento, si ustedes han leído en la historia o en bachillerato, estaban los peajes, porque habían zonas donde habían mayores niveles de producción. Entonces, además de que servía como un control para los procesos de comercialización, servía para ser una fuente generadora de ingresos, porque era un impuesto más solo por pasar de un lugar a otro, y ellos no estaban de acuerdo en eso. Luego tenemos una de las características que afectó bastante el funcionamiento del comercio en ese momento, que era la incidencia, el poder que el gobierno tenía, dándole
beneficios o privilegios a las concentraciones de comercialización, es decir, monopolios, e inclusive subsidios para cuando alguna parte de la producción se veía afectada, esta estuviera asegurada su rentabilidad. Y otro punto que hasta la fecha todavía es aplicable, que es adaptar las leyes a la medida de ciertos sectores productivos. Es decir, esas regulaciones, irlas adecuando para beneficio de esos sectores. Las materias primas de los países se utilizaban para hacer el proceso de manufactura a nivel nacional. Entre más concentración de recurso humano, o más expansión demográfica se iba generando, también esto afectaba la mano de obra, se volvía a menor precio. Esto favorecía a los polos de desarrollo industrial que se estaban construyendo en ese siglo, y abarataba precios por jornal e intensificaba parte de la producción e incidir sobre el consumo interno. Y el excedente, o sea, producir más de lo que normalmente me compran a nivel interno, en ese momento era excedente de producción que se iba para exportarlo. Pero, es decir, que en ese momento, si producía 50.000 quintales de café oro, usted podía exportarlo, pero el ingreso, lo que le tenían que pagar por hacer esa exportación a estos países, tenía que ser con moneda, con metales, oro o plata, principalmente oro. Esto para darle más fuerza e incrementar las reservas de riqueza del país productor. Y era prohibido que este grupo de países, Inglaterra, Francia, España, exportaran oro o plata. Podía ingresar oro y plata a estos países, pero no podía salir este metal de estos países. Era prohibido vender metales preciosos o hacer intercambios, porque lo que se requería era contar con la mayor cantidad de estos metales en cada uno de los países. Para no afectar la producción interna, ponían ciertos controles o barreras a algunos bienes que se podían comprar en otros países. O sea, importar esos bienes, se le agregaba ciertas limitantes. Ahora, si usted en ese momento iba a importar, digamos, España iba a importar 100.000 quintales de trigo, no iba a dar oro o plata, sino que iba a utilizar el mecanismo de trueque. Ahora, si España iba a exportar, a ellos sí le tenían que dar oro o plata. Todo excedente que se vendía o que se exportaba a otros países, todo excedente de manufactura, iba a ser a cambio de estos metales, oro y plata. O sea, la base de este sistema estaba en esos dos metales.
¿qué se buscaba con este pensamiento o doctrina económica? Tenía esos 5 objetivos o finalidades. ¿Cuál es el primero, Henry Berríos? Minimizar las exportaciones de oro y plata, dado que estos, en cuanto a medio de intercambio como dinero, mercancía, representaba el definitiva acumulación de riqueza, expresión tangible de los beneficios de la actividad exportadora. Gracias, Henry. Va, si se fijan, lo que nos acaba de leer Henry, ellos iban a buscar minimizar, o sea, que reducir, que hubieran salidas de estos metales, porque si no, su fortaleza se iba a ver debilitado el poder a través de las comparaciones con los otros países. Salvador Alfredo, ¿qué nos dice el segundo? Victoria Carolina, ¿qué nos dice el segundo? Minimizar la importación de bienes, salvo aquellos que participasen en la elaboración de bienes exportables, obstaculizando el ingreso de aquellos que compitan con aquellos producidos internamente. Gracias. Si se fijan, ahí están ya una especie de barreras. Se iba a reducir la compra u obtención a través de importaciones ciertos bienes. Únicamente se iban a hacer las excepciones, los que se estaban procesando o la manufactura, de lo que sí a nivel interno sabíamos que se iba a convertir en un excedente y este iba a trasladarse a exportable. De esta forma estaban poniendo un mecanismo de control y barrera para ir como atacando la competencia de otros, que otros no fueran a crecer, que no fueran a afectar esta producción interna, que salía a otros espacios geográficos. Patricia Marisol, ¿qué nos dice la tercera? Cuando sea indispensable importar, que se haga a cambio de bienes internos y no de equivalente en oro. Gracias, aquí está otra barrera, pero ya estaba más en el sentido de proteger esos metales con los que contaban los países en la época del mercantilismo. O sea, todo iba, o sea, no había ningún problema comprar, o sea, se iba a obtener ese bien, pero el mecanismo iba a ser, obtengo el bien que tiene otro país y que yo lo necesito, es indispensable para las necesidades básicas de mi país, pero estoy produciendo uno que también aquel país lo requiere. Entonces, aquel país me va a dar ese bien que yo necesito a cambio que yo le dé el bien que él requiere. Y a esto se le denominaba trueque. Georgette Marroquín, ¿qué nos dice el cuarto? Dice, El Salvador Alfredo. Cuando sea indispensable, Georgina, perdón, Georgette. Sí, cuando sea indispensable importar, no, el cuarto me dijo, ¿verdad? Cuarto, sí, lograr mejores colocaciones a los excedentes internos a cambio de valor duro, metales preciosos. Si se fijan, había una intensificación comercial en la cual, si yo iba a vender, o sea, todo ese excedente de producción con el que contaba mi país, tenía que buscar que este fuera al mayor grado de valorización, y por eso dice valor duro, y ese valor duro se refería a obtener la mayor cantidad de unidades en metales preciosos como el oro y la plata. Salvador Alfredo.
Una consulta, ya en esos tiempos ya se manejaban términos como el déficit comercial y el superávit comercial. Aquí es el origen de esos términos, déficit y superávit, que por cierto es la misma balanza comercial, donde se empiezan a ver esas relaciones del comercio, que por cierto este tema o el contenido en esta asignatura es más conceptual, más teórico, pero yo le pongo otros agregados que por ahí los van a ver, para adaptarlo a la realidad y que se vea que es algo de aplicación, o sea, sacar como la esencia, ver todo el origen, la doctrina, funcionamiento y aplicación. El último, Salvador Alfredo. Ok, el último, utilización de manera preferente de insumos nacionales en productos exportables, pues el valor agregado queda en el país. Ahí se fijan, era un sistema, gracias Salvador, era un sistema bastante protector, o sea, bastante, por eso, si se fijan, cumple con sus características de Estado-nación, o sea, eran bastante nacionalistas, o sea, protegían sus medios de producción y aquí optaban que todo insumo, o sea, todo aquel recurso que se ocupa para ser procesado, transformarlo y generar otros productos, se iba a utilizar internamente el proceso, o sea, se va a sacar este producto terminado, se va a exportar, pero que el valor agregado quede a nivel de consumo interno. O sea, el beneficio, la utilidad y la rentabilidad quede para ese país. Aquí tenemos cómo esta doctrina del mercantilismo durante esos siglos XVI y XVIII parte de ciertos principios básicos, que es generar riqueza a través del comercio y utilizar al comercio internacional como instrumento, y surgen dos balanzas, la balanza de pagos. Se fijan, la balanza de pagos y la balanza comercial son totalmente distintas. Entonces esta balanza de pagos es ese conjunto de datos, ese registro de todas aquellas transacciones monetarias, de todos aquellos intercambios comerciales que se van produciendo o se van generando entre un país y el resto del mundo en determinado periodo. Como por ejemplo, todas las exportaciones e importaciones que El Salvador hace, digamos, hacia Estados Unidos, que es donde exportamos más, para el 2019. Se lleva el registro de todas esas exportaciones, las transacciones, ahí se puede ir registrando también los bienes, los servicios, capital financiero, las transferencias que hacen los bancos. Eso es por el lado de la balanza de pagos. Y tenemos la balanza comercial. La balanza comercial. Ahora, ¿qué hacía esta balanza de pagos? Iba a contribuir al fomento de la exportación. Es decir, vender más hacia otro país, y la balanza comercial iba a generar importaciones, o sea, comprar, obtener, pero aquí hay algo que, como eran sistemas bastante cerrados, surge algo que se llama autarquía. ¿Qué significa eso? La autarquía es esa ausencia, o sea, ausencia
de lo que hoy conocemos como fuerzas del mercado. En ese momento era que las economías se consideraban autosuficientes, o sea, producían esas unidades que iban a consumir y que solo en determinado momento un excedente lo iban a exportar. Entonces, cuando decimos autarquía, es que estos sistemas económicos se consideraban autosostenibles, producían para el autoabastecimiento y solo iban a estar haciendo ciertas relaciones comerciales con ese fin, de vender parte de su excedente, algunos para complementar sus necesidades y otros con el objetivo, los países así como España en ese momento, era ir construyendo esa fortaleza con la acumulación de riqueza de este metal, oro y también la plata. Entonces, este esquema tiene todo el funcionamiento del mercantilismo en ese momento. Aquí tenemos cómo la política económica en ese momento en Europa iba a tomar en cuenta la interacción que había entre las principales potencias mercantilistas de esa región, la acumulación de estos metales preciosos de los que hemos estado hablando, oro, plata, como un objetivo de ir atesorando, ir consolidándose como fuerzas económicas, y esto conlleva a impulsar mecanismos y herramientas que le dieran fuerza al comercio. Y ahí surge la balanza comercial, la balanza de pagos, pero todo esto va a tener un efecto, va a tener una consecuencia en el funcionamiento del sistema, porque ese excedente que iba acumulando, al final les generó problemas, porque las expediciones que realizaban para ir conquistando nuevos mercados se fueron cerrando, se fueron reduciendo y como que fueron también cambiando su forma de pensar y fueron también a proteger. Ahora, ¿quién controlaba el funcionamiento de todo esto? El Estado. El Estado en ese momento era quien decía cuántas unidades de oro requería para ser más, contar con esa fuerza o con esa imagen con referencia a los otros países que también se dedicaban a esto. En ese momento estaba los reinados, ellos eran los que decidían qué mecanismo de control le iban a generar al funcionamiento de toda actividad económica. Esto buscaba ir favoreciendo la producción interna y generar también la capacidad de exportar, aumentar los volúmenes de excedentes y empezar a tener mayores niveles de ingresos
Hola, hola. Disculpen la falla, hubo un corte de energía y también eso afectó la conectividad en la red. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Así que disculpen el corte. Nos habíamos quedado que todo esto llevaba el objetivo de hacer crecer la economía de esos países, pero también al final identificaron que había que estimular los procesos de producción, y una de las áreas a las cuales le apostaron más fue a la manufactura, y esta fue también la que incursionó con mayor fuerza porque era necesario generar cierto nivel de producción para mercancías a nivel local y posteriormente esos excedentes exportarlos. Esto tuvo alto nivel de incidencia en lo que hoy conocemos como balanza comercial. Ahora, es decir, todo tiene sus pros y sus contras. Las consecuencias del mercantilismo en ese momento fue tener ciertas concentraciones en las zonas donde había más población, más capacidad de consumo, en las zonas, las metrópolis, por medio de esas expansiones de la economía europea, y también estaban las colonias, que estas obligaban a que tenían que consumir, tenían que comprar al precio que las zonas estas que tenían concentración, tenían el monopolio del mercado, las metrópolis, al precio que asignaban esas producciones, así las tenían que consumir las colonias. Y todo esto dentro del comercio fue adquiriendo mayor nivel de importancia, el aspecto logístico, porque había que movilizar la mercadería y surgen las ciudades portuarias. Entonces, los puertos se vuelven ese punto de interconectividad y a la vez de intercambio comercial, porque es donde se estaban moviendo las mercaderías. También la variable precio empezó a revolucionar, acumulándose más cantidad de metales, y las monarquías se vieron afectadas porque no contaban con un sistema monetario o moneda para hacer el intercambio. Fue perdiendo valor esa capacidad o poder adquisitivo a lo que conocemos como proceso inflacionario. Es así como los metales en ese momento empezaron a perder valor porque era más accesible. Cualquier persona podía tener a disposición el trabajo artesanal. También se ve influenciado y empezó la gente a emigrar de un lugar hacia otro porque había más oportunidades. Pero todo esto empezó a incidir en estimular la producción, limitar la importación de ciertos recursos, con el objetivo de que la industria nacional no fuera afectada, pero también se fueron unificando, se fueron homogenizando los mercados a nivel interno para ser competitivos, tomando en cuenta siempre que el Estado no tenía que perder control sobre el funcionamiento de los mercados. Y es aquí donde surgen
esas rutas comerciales para tener la expansión geográfica por medio de la conquista y exploración de nuevos lugares. España y Portugal fueron los que tuvieron la mayor cantidad de expediciones para ir buscando la posesión o conquista de ciertas zonas geográficas que posteriormente los llamaron colonias. Eran como esa especie de conquista más allá de una zona geográfica, un mercado. Porque para ellos representaba una riqueza, un dominio sobre cierto país o cierta zona. Ahora, los países que tenían esa incidencia sobre las colonias en mayor grado eran España, Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda. Entonces, estos 5 países procesaban materia prima y la imponían a las colonias consumirlas o comprarlos al precio que estas designaban. Todo esto fue dando avances y se fomentó el crecimiento de la industria. Se fueron analizando y haciendo ciertos cambios a los aranceles, a los impuestos, para que se asignaran de forma preferencial a los productos que se consumían dentro del mismo estado y que externamente a los que se vendían tampoco se les pusiera tanta barrera, porque se requería que contaran con mayor ingreso para el país, pero sí se